Hermanos, Dios les bendiga en esta tarde. ¿Cuántos se gozaron la presencia del Señor? ¿Verdad que sí? El refrigerio a cantarle al Señor. El refrigerio, descanso, trae paz. Hermanos, sean todos obviamente muy bienvenidos a la casa de Dios. Le damos un caluroso saludo, literalmente, ¿verdad? A todos. Y le queremos dar la bienvenida a Diana, ¿verdad? Que nos visita. Y a la señora Maritza, ¿verdad? ¿Verdad? Bienvenida. Esperamos que se sientan en casa, en familia, en hermandad. Nosotros nos gozamos cuando vienen personas nuevas o cuando nos visitan, porque es una oportunidad de compartir, una oportunidad de bendecir para los dos, tanto para el que viene como para nosotros que estamos acá, y esperamos se sientan bien. Amén. Hermano, hermana, les voy a pedir que abran sus Biblias conmigo. Vamos a compartir la palabra del Señor. Y quiero compartir con ustedes unos pensamientos en esta tarde. Abra conmigo en Juan capítulo 9. El Evangelio de Juan capítulo 9. Amén. Bendito sea el Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Y dice la palabra del Señor. Mire, esto lo hemos titulado una revelación de Jesucristo. Una revelación de Jesucristo. Y vamos a leer desde el versículo, solo para empezar, versículo 35 al 38. Mire lo que dice la palabra del Señor, hermano y hermana. Ceguera espiritual. ¿Cuántos aquí nacieron ciegos? ¿Va que sí? Yo pensé que más iban a decir que no, que los que sí. No, de verdad. ¿Cuántos aquí nacieron ciegos? Bendito sea el Señor. Estamos todos conectados. Gracias al Señor. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole, le dijo: ya nos vamos a enterar a quién habían expulsado. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo esta persona le dijo: ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y mire lo que dijo este hombre, hermano, hermana, amigo, amiga, sin titubear, sin pensarlo dos veces, le dijo, ¿qué le dijo? Creo. Y enseguida, pero mire este detalle importante, interesantísimo. Señor, déjeme decirle una cosa. Ese Señor ahí no es como decimos nosotros los colombianos: sí señor, no señor, sí señora, no señora. No. Le está diciendo: sí, amo, mi amo, mi Señor, mi jefe, mi rey, mi dueño. Eso es lo que está diciendo este hombre. Sí, creo, Señor. Y enseguida, mira la tercera parte. ¿Le qué? Le adoró. Bendito sea el nombre del Señor, le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, escuche esto, suena como una contradicción. Para que los que no ven, vean. Y los que ven, sean cegados. ¡Wow! ¿Cuántos aquí alguna vez, yo creo, no, sobra la pregunta, se han encontrado, iba a decir topado, pero sí, con una persona que sabe lo todo?
¿Verdad que sí? Y que Dios nos libre. A veces esa persona podemos ser nosotros. ¿Qué actitud toma usted cuando ya empieza a conocer a esa persona? Cuando usted ya sabe, ¿qué actitud toma? Mire, le puedo hacer una sugerencia. De pronto, ¿por qué no esto y esto y lo otro? Ah, no, si es que yo ya sé que no sé. Después de un tiempo, ¿cuál es la reacción? Ah, ok. Ya no le sugiere nada, ya no le opina nada, ya no participa nada, ya no, sino que ya sabe. Por ahí va esto. Y los que ven se queden ciegos. Qué interesante. Vaya conmigo al principio del capítulo. Vamos a 9:1 y vamos a leer esta historia. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego. ¿De qué? De nacimiento, así como usted y como yo. Ciego de nacimiento. Ahora, no se le olvide, tenga siempre en cuenta de que este hombre era físicamente ciego. Para usted y para mí, nacimos espiritualmente ciegos, bajo el dominio del enemigo. Lo que predicaba mi hermano Neto, el pastor, la semana pasada, de que el mundo está, ¿qué? Ciego, y está bajo el dominio del enemigo. Por eso, hermano y hermana, en el mundo se mueven modas, corrientes, filosofías, teorías. Y si usted no se ha dado cuenta, cada persona allá afuera hace parte de algún grupo. Llámese el que se llame. Los jóvenes empiezan a tomar una identidad falsa y se empiezan a acoplar, a identificarse con X, Y o Z grupo, porque ahí se sienten bien. Pero hermano y hermana, amigo, amiga, todas estas corrientes y todos estos movimientos vienen de un solo lugar y han nacido en el pensamiento de un solo ser, que es el ser maligno, que es el enemigo. Entonces, como el mundo está bajo el dominio del enemigo, y todos aquellos que están ciegos a la verdad espiritual de la palabra de Dios y del reino de Jesucristo, están bajo el dominio de Satanás. Es fácil seguir eso, ¿verdad? Está claro. Entonces, usted y yo nacimos ciegos. Por la misericordia de Dios, podíamos físicamente ver cuando nacimos, porque hay personas que nacen ciegas. Pero aunque usted y yo hemos tenido vista física toda la vida, gracias al Señor, nacimos ciegos espiritualmente. Usted no sabía quién era Satán. Es más, me atrevo a decir que de 10 personas, a lo mejor 8 o 9 no creen que existe. La mayoría de las personas, sobre todo aquí en estas culturas anglosajonas, de pronto nosotros somos más, en los países de nosotros somos más, voy a decir religiosos. Por la cultura, pero en estos países anglosajones ahí la gente se ríe. El diablo, no, el diablo, eso no existe. Eso es una fábula, es una historia. Y por eso aquí en esta cultura mucha gente experimenta con lo oculto. Mucha gente le abre la puerta, mucho joven, porque eso empieza en la juventud. El diablo trata de agarrar a las personas lo más temprano que puede. Y le abren las puertas a las cosas espirituales malignas, sin darse cuenta. Pero volviendo aquí, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. 2. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí. Escuche esto, qué interesante que el primer
la primera cosa que vino a la mente de uno o dos o tres o el grupo fue: hey, ¿y este por qué será ciego? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Bueno, pues si así nació, a lo mejor no fue él, ¿verdad? Yo estoy lanzando aquí conjeturas, pero eso era lo que ellos hablaban entre ellos. Y alguno no se aguantó y le dijo al Señor Jesús: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Pregunta. Y le respondió Jesús: no es que pecó este, ni sus padres. Mire qué interesante esta respuesta: sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta a usted. ¿Usted cree que Dios creó a este hombre ciego? Y es una pregunta un poco de pronto compleja. Es compleja porque la respuesta está diciendo: para que las obras de Dios se manifestasen en él. Ahora, yo creo que este hombre era un hombre adulto. ¿Por qué habría de pasar toda su niñez, su juventud y hasta los años que llevaba o que tenía ciego? Y no recuerde que en aquel tiempo, hermano y hermana, en Israel, esto era una cosa muy importante, y todo esto iba en pos y en preparación, obviamente, para el camino del Señor Jesucristo, para su ministerio y toda la obra que Él vino a hacer aquí en la tierra, para dejar testimonio de Dios. Pero mire lo que dice el 4: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿Entienden ese verso o no? El Señor tenía que hacer su obra, tenía que sanar, liberar, todo lo que estaba haciendo mientras tenía tiempo todavía. Porque ¿qué iba a pasar? Iba a ser crucificado, iba a llegar la noche, iba a llegar el momento donde ese tiempo se le iba a terminar, ya no podía seguir trabajando en esa obra. Mire lo que dice el 6, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que es traducido enviado. Ahora yo quiero que usted, hermano, hermana, se ponga en el lugar de esta persona. Yo no sé cuántos años tenía. Aparece un hombre que él no puede ver, jamás ha conocido. Porque yo creo que muchas personas eran atraídas por Jesucristo en una manera, ¿cómo le puedo decir?, espiritual. Las personas podían ver en este hombre que no era un hombre común. Cuando abría la boca y hablaba, se daban cuenta de que este hombre tenía algo diferente, algo especial. Pero este hombre, este ciego, no podía ver ninguna de esas cosas. Y llega el Señor Jesús y dice la palabra: escupió en la tierra. Físicamente, literalmente escupió en la tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: vaya, lávese en el estanque de Siloé. Hermano, hermana, ¿qué hubiera hecho usted? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. ¿Hubiera salido corriendo usted al mandado, como dicen? ¿O hubiera dicho: no, ¿y este qué está haciendo? Me ensució la cara. ¿De qué me va a servir esto? De hecho, la Biblia no nos deja entrever si hubo más conversación o no hubo más conversación. Si se limitó a esto, imagínese, todavía más, es un reto más grande todavía, porque si se limitó a esto, el Señor no le dijo: vaya, lávese, que va a recobrar la vista. Le dijo: vaya, lávese. O por lo menos no sabemos, no está ese detalle ahí. Y cuando yo leí esto en otra ocasión, hace un tiempo atrás, miren lo que dice
la siguiente parte de ese verso. En la Reina Valera dice, fue entonces y se lavó. Y regresó. Entonces yo señalé aquí en mi Biblia donde dice fue entonces, yo puse una flecha ahí y aquí en la margen puse obedeció. Obedeció. Y se lavó y regresó. Ahí después de la palabra regresó puse el resultado. Porque ahí viene el resultado. ¿Y regresó qué? Bien. Viendo, hermano, hermana, amigo, amiga, ¿qué hubiera pasado si ese hombre dice, no, ¿y este qué está haciendo? ¿Qué fue lo que me untó en la cara? ¿Por qué me hizo esto? Y si hubiera ido a lavar al primer estanque o ahí al primer lavamanos que hubiera encontrado, y si hubiera limpiado la cara y si hubiera quedado seguido ciego para el resto de su vida. Recuérdese que esto es para que las obras de Dios se manifestasen en Él. Hermano, hermana, yo le quiero decir a usted en esta tarde de que muchas veces cuando las cosas en su vida no tienen en el presente, en lo que está ocurriendo al diario, no tiene mucho sentido, sígale creyendo al Señor. Cuando usted no ve un resultado, míreme, ¿usted cree que Dios no tenía el poder para que Jesús él mismo le hubiera limpiado el lodo con sus dedos y sus manos y hubiera recobrado la vista? ¿Sí o no? Gracias, amigo. ¿Por qué no lo hizo Jesús así? ¿Por qué no lo hizo Jesús así? Hermano, hermana, Jesús no tenía ni siquiera que hacer lodo con nada. Lo hubiera podido simplemente tocar. Hubieran sido abiertos sus ojos. Hubiera podido haber abierto la boca y le hubiera dicho, ahora ves, cualquier cosa. Y hubiera sido sano. ¿Lo creemos o no lo creemos? Hermano, hermana, la palabra de Dios dice que Dios creó el mundo hablando. Sea la luz. Pero cuando Dios creó a Adán, ¿qué hizo? Se ensució las manos, por decirlo así, literalmente. Hizo una obra con sus dedos. Se tomó el tiempo, la creatividad. Dice, lo hizo a imagen y semejanza. Porque Dios puso ahí todo su ser, la expresión de Él. Y le sopló el aliento de vida. Todo lo demás para el Señor Jesús. Mire, el martes estábamos conversando acerca de varias cosas y el hermano compartió algo. Fue cuando el hermano Neto participó y me dejó muy pensativo. No recuerdo si fue este martes o el anterior, no recuerdo, pero el hermano Neto dijo esto. Mire, al pasar lo voy a decir en mis palabras, ¿verdad? Al pasar los años y el tiempo, yo reflexiono y miro mi vida. Y dijo, y cuando yo miro, si yo fuera Dios, yo no hubiera invertido en mi vida. ¿Entienden esa declaración o no la entienden? Y de hecho, tiene mucha razón. Porque estábamos hablando de que nosotros, o sea, lo que éramos antes o antes de que el Señor nos encontrara, nos salvara, en la vida de pecado, o sea, muchas cosas en realidad. Yo no sé si usted alguna vez se ha preguntado ¿por qué? ¿Por qué Dios? Porque a Él le agradó salvarme a mí. Porque a Él le agradó que yo llegara al conocimiento de la verdad. Porque a Él le agradó regresarme o sanarme de esa ceguera espiritual y dejarme ver. Y decía el hermano, si yo hubiera sido, yo miro a Neto
Y digo, no, en ese no invierto. Y yo estoy de acuerdo. Y la verdad es de que, la verdad, todos bajo la convicción del Espíritu Santo deberíamos de compartir ese pensamiento. Porque en usted y en mí no había nada de valor, nada bueno. La palabra dice de que no hay ni uno solo que es bueno. Imagínense, para que Cristo le haya dicho al joven rico, fue el joven rico, digo, ¿por qué me llamas bueno? Jesucristo. Rabí, maestro, bueno. Le dijo el Señor, ¿y por qué me llama bueno? Imagínense, Jesús mismo, Jesús sin pecado, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, le dice a este hombre, ¿y por qué me llamas bueno? Si bueno solo hay uno, y ese es Dios el Padre. Y de esa declaración que hizo Neto, yo me quedé pensando y surgió esta pregunta en mi mente. Yo dije, cuando Adán y Eva cayeron, ¿por qué sería que Dios no cogió y deshizo todo y hizo otro nuevo? ¿Por qué no? Si eso es fácil. ¿Alguna vez ha considerado eso? Y me puse a analizar veía la imagen del alfarero en un torno que está haciendo una vasija. Yo no tengo mucho conocimiento de eso, pero ¿qué pasa si, no sé, si se le desvía la mano o si está saliendo torcida? En fin, ¿qué pasa? Lo deshace y lo vuelve a hacer. Porque torcido no va a servir, ¿verdad? De pronto lo meten al horno y se va a reventar, se va a rajar, no sirve. Pero le hago esta ilustración porque es fácil deshacer ese barro y volverlo a hacer. De hecho, la palabra nos habla, ¿verdad?, de que Él es el alfarero y nosotros, la iglesia, somos el barro. ¿Por qué el Señor no deshizo todo lo que había hecho? Yo pienso de que obviamente el Señor tenía el plan de la salvación en su corazón, el plan de la salvación en su mente, ¿verdad? Dios es un Dios de amor y de misericordia que da oportunidad. ¿Por qué detener miles y millones de almas que habían de nacer si cada una era o ha sido única? ¿Verdad? Eso es lo que yo pienso. La palabra no nos da ese detalle, pero es interesante preguntarse esto, porque mire lo que dice aquí. Este hombre fue al estanque. ¿Dónde? Fue al estanque que el Señor le dijo que fuera. No fue el más cercano, no fue de pronto. ¿Cómo era el Siloé? Usted y yo no sabemos. Usted y yo no sabemos. Le voy a poner un ejemplo, pero no es el mejor, pero por ejemplo, los que conocen Medellín o el río Medellín, imagine que alguien le dijera a usted, vaya, sumérjase 7 veces en el río Medellín y va a ser sano de X o Y. Es un lugar sucio. Las aguas son sucias, contaminadas. Ahora, estoy especulando, pero no sabemos cómo era el Siloé. No sabemos cómo era. Ahí hubieran podido haber pasado muchas cosas por la mente de este hombre para ir o no ir. Y sabe una cosa, lo más fácil, lo más simple aquí es que él decidió obedecer. Decidió obedecer. Continuemos. En el 8. Entonces, y mire, entonces aquí se empieza a desencadenar una serie de hechos que tenían que suceder, porque mire, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Hagamos una pequeña pausa ahí, porque hermana, mire lo que dice aquí.
Y yo no sé si usted lo alcanza a ver, lo alcanza a extraer, pero es bien claro y bien sencillo. Cuando una persona está ciega espiritualmente, no conoce de Dios, está lejos de su Creador, no ha sido perdonado, no ha sido redimido, no ha sido restaurado, no tiene acceso a la bendición de Dios, a toda la riqueza que hay en Cristo Jesús. ¿Cómo está? ¿Qué más? ¿Qué más dice ahí? Hincado, como un mendigo, como un mendigo. Y no es, ¿cómo le digo? Eso es algo de la vida, ¿verdad? Porque la persona es limitada, no puede ir a trabajar, no tiene recursos, entonces tiene que recurrir, ¿cierto?, a un X estilo de vida. Pero dése cuenta usted de que la ceguera pone a las personas en una posición de mendigo. Y le estoy hablando aquí de la ceguera espiritual. 9. Unos decían, Él es. Y otros decían, no, se parece. Él les decía, no, si yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y yo fui y me lavé y recibí la vista. Wow, hermano, si usted recibe un testimonio así, seamos bien sinceros en este momento. Si alguien viene y le cuenta un testimonio así, usted le va a creer. Mire lo que causó esto. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Ya querían empezar, ya querían pruebas, ya querían evidencia. ¿Dónde está este hombre? Él le dijo, no sé. Y mire lo que pasa aquí. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era el día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Entonces entendamos que los que estaban alrededor de él y le estaban preguntando eran personas de la comunidad. Él le llevaron ante los fariseos y los fariseos le preguntaron cómo había recibido la vista. Él dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Hermano, hermana, no había ninguna otra forma. No podía él elaborar, no podía él, qué sé yo, hacer una historia, un recuento más emocionante, más, no sé, más cautivante. Fue lo que fue. Fue lo que fue. 16. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Típico. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador? Mire esto qué interesante. El religioso inmediatamente le cierra la puerta a Dios. Escuche eso bien, porque esto es súper importante. El religioso inmediatamente le cierra la puerta a Dios, le cierra la puerta al Espíritu Santo, no deja de que Dios obre. Porque si las cosas no encajan dentro de su religión, dentro de sus pensamientos, de como lo hacía mi papá, mi abuelo, mi tatarabuelo, no sirve, es malo. Mire aquí. Pero otros, estamos hablando de los fariseos, ¿verdad? Otros, que de pronto eran un poco más abiertos, dice, espera un momento, pero ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre los fariseos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y mire lo que dice este hombre, qué interesante. Porque recuerda que el encuentro que él tuvo con el Señor fue en realidad bien corto. El Señor iba pasando, lo vio. El Espíritu Santo le dice, aquí, hacete esta obra. Haz el lodo,
Se lo ponen los solos, va a la vez en el Siloé, se fue, ya no lo vio más, por un tiempo. Y le preguntaron, ¿qué dice usted de ese hombre que te sanó? Y mire lo que él dijo, que es profeta. Que es profeta. O sea, este hombre reconoció que no era un hombre, Jesús no era un hombre común. Había algo en Jesús. Obviamente, él tenía el milagro en su propio cuerpo, en su propio, que eso no lo podía hacer cualquier persona. Pero los judíos no creían que él había sido ciego. Mire esto, hermano, hermana, mire cómo es la incredulidad de la raza humana. Mire cómo somos nosotros los seres humanos, que empezamos a buscarle por aquí, a buscarle por allá. No, pero es que eso no pudo haber sido así, eso tuvo que haber sido otra cosa. Mire, no creían que él había sido ciego, imagínense, viendo que habían pilas de personas, familias enteras, los vecinos, los que lo conocían, los que pasaban todos los días por el mismo lugar donde él se sentaba a mendigar, que podían decir, no, pues este hombre yo lo vi por años ahí sentado y era ciego. Mira lo que hicieron, mandaron a llamar a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? 20. Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Ahora, mire esto. Pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco sabemos. Edad tiene, en otras palabras, él es adulto. Pregúnteselo a él. Él hablará por sí mismo. Y mira el verso 22 lo que nos revela. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos. Por cuanto, mire esto bien, ¿por qué tenían miedo ellos de los judíos? Los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, sería expulsado de la sinagoga. Hermano y hermana, yo estaba leyendo esto y cuando llegué a ese verso, el Espíritu Santo puso en mi mente y en mi corazón. Si algún día usted y yo estamos, por cualquier razón, en algún lugar, en un lugar que se llama iglesia, en una casa de oración, reunidos con personas que se hacen llamar creyentes, hijos de Dios, etcétera, etcétera. Es más, si algún día usted está aquí en Betel, en esta casa, y alguien le dice que no puede confesar el nombre de Jesús, salga corriendo, salga corriendo, salga corriendo. Dios, escuche esto bien, Dios no le ha dado salvación a usted y a mí. El Señor no nos rescató del lodo, del fango, de la perdición en que nos encontrábamos, para que agradáramos a los hombres. Yo no me alcanzo a imaginar qué clase de felicidad podía haber sentido la madre de este hombre que era ciego, cuando él se le presentó y le dijo, mamá, puedo ver. Papá, mire, tengo la vista. Pero la religión les pudo más que un milagro de Dios. La religión les pudo más que el testimonio vivo que ellos tenían, de que ellos vieron nacer a su hijo. Ese niño nació ciego y había vivido ciego toda la vida, hasta así que se encontró con un hombre que se llamaba Jesucristo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de la religión, miedo de un concilio, miedo de una junta, miedo de los que se dicen estar al frente al mando.
Le hago una pregunta. ¿Negaron ellos a Jesús? ¿Verdad que sí? Ellos sabían quién había sanado a su hijo. Cuando Jesús andaba recorriendo todos estos lugares y haciendo la obra, la palabra nos cuenta de que se afamó. Por donde él pasaba lo iban a buscar. Salían la gente, sacaban sus enfermos, sus familiares, todo lo que podían para que fuera sano. Los judíos habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron a sus padres: ¿edad tiene? Pregúnteselo a él. Entonces volvieron a llamar a un hombre que había sido, al hombre que había sido ciego, y le dijeron: da gloria a Dios. O sea, sacaron ahí todas sus espiritualidades. Bueno, dé gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Imagínense. Palabras manipuladoras. Entonces él respondió y dijo: si él es pecador, no lo sé. Y aquí viene esta frase famosa: una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Ahora veo. En otras palabras, yo sé que ese hombre por dentro sabía que Jesús no era un pecador. Lo que pasa es que él no se iba a poner a alegar ahí, sabiendo que él iba a perder. Pero les dijo: si es pecador o no es pecador, a mí no me importa, no me interesa, yo no sé, a mí no me consta. Lo que yo sí sé es que yo era ciego, yo nací ciego y viví X números de años ciego, y ahora yo puedo ver. Y mire esto, se va envalentonando él. Mire lo que pasa aquí. 26, le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él se pone un poco chiqui, un poco sí, no, como, aquí usted va a ver unas frases que yo las discerno como un poco sarcásticas, y les dice, él le respondió: ya se los dije. O sea, ahí ya usted puede empezar a que, y van a seguir con lo mismo. Ya les conté. Y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? Ahora mire esto: ¿queréis también vosotros haceros sus discípulos? Gloria al Señor. Se envalentona y les dice: bueno, ¿y qué? Ya les dije varias veces, no me quieren creer, ni siquiera me han prestado atención. ¿Por qué me vuelven a preguntar? ¿Que quieren hacerse ustedes discípulos de Él? Mire, y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso. Mire, este hombre se envalentonó y defendiendo a Cristo dijo: que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Como quien dice: ustedes tienen tanto conocimiento, hablan de Moisés, hablan de la ley, de los profetas, profesan de que ustedes no quebrantan ni un solo mandamiento, y no saben de dónde es este hombre. Dice: a mí me abrió los ojos. Y con esto les calla la boca. Sabemos que Dios no oye a los pecadores. Ahora, hermano y hermana, cuando usted lee un verso así, deténgase y preste atención. Deténgase y preste atención. Porque solo de esas palabras usted puede sacar unas enseñanzas muy grandes para su vida. Sabemos que Dios no, ¿qué? Entonces, ¿qué pasa si nosotros estamos en pecado y le pedimos cosas a Dios? No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios.
Pero muchas veces leemos el verso y pasamos por encima, no nos damos ni cuenta de que hay una enseñanza, ¿verdad? Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Mire, ¿no sería esa la señal más grande? Si eso no se había nunca escuchado en la historia. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado. Ahí está la religión otra vez condenando. Como esto no encaja con lo que nosotros queremos, como esto no va con lo que nosotros pensamos, como esto no va con nuestras prácticas, esto no va con lo que nosotros aprobamos, entonces lo vamos a cerrar, lo vamos a condenar, lo vamos a sacar de en medio. Tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. ¿Y qué pasó? Le expulsaron. Le hicieron el favor más grande de su vida. Lo expulsaron. Y eso fue para el resto de su vida. Y ahí volvemos a la porción con la que comenzamos. Ahora, mire el Señor, hermano y hermana, el Señor Jesús viene a terminar su obra. El Señor le había sanado la vista física, ¿verdad? Y ese milagro era ¿para qué? Para que las obras de Dios se manifestaran en este hombre, para que ese testimonio tocara a familiares, amigos, amigas, el vecino, la vecina, todos los que lo hayan conocido. Pero ¿qué hay de su alma? Él quedó pensando que era un profeta. El Señor regresa y lo busca. Y oyendo Jesús que le habían expulsado, hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y respondiendo él, le dijo: ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto. Y el que habla contigo, él es. Hermano, hermana, este hombre no lo pensó 2 veces, le dijo: creo. Le llamó Señor, amo, y le adoró. Y le adoró. ¿Por qué ninguno de esos fariseos pudo obrar un milagro en ese hombre? ¿Por qué ninguno de esos fariseos, con su religión y su santidad y las ínfulas y todo lo que se daban en medio de la comunidad judía, por qué ninguno pudo hacer nada por una persona que nació ciega de nacimiento? Bendito sea el Señor. Vamos rapidito a Mateo 17 para complementar. Mateo 17. Una revelación de Jesucristo. El Señor sanó a ese hombre que había nacido ciego y enseguida regresó por su alma. Enseguida regresó por su alma. Hermano, hermana, esto es una ilustración de que muchas veces nosotros venimos y conocemos de Dios, conocemos de la palabra de Dios y de pronto hasta podemos aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero ¿sabe una cosa? Tiene que haber un momento en ese caminar donde hay una revelación de Jesucristo. Tiene que haber un momento en ese caminar con el Señor donde usted profundiza más, donde usted ve algo más allá de simplemente lo que le presenta las buenas nuevas de salvación. ¿Me entiende? Porque las buenas nuevas de salvación las dejó el Señor para que usted recibiera ese beneficio. Pero ¿qué hay de conocer a Jesucristo como persona? Mire lo que pasó aquí.
6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y ¿qué? Transfiguró delante de ellos. Hermano, esa palabra transfigurarse traduce literalmente se transformó. Se transformó. ¿Por qué hizo Jesús esto? Hay varias razones. Y miren lo que pasó con esta transformación. Si algo se transforma de una cosa a otra, ¿qué pasa? Hay un cambio, ¿verdad? Comienza así, termina así, diferente, ¿verdad? Miren lo que pasó, miren lo que pasó aquí. Resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Ahora, yo estaba leyendo el comentario de Matthew Henry y dice unas cosas bien interesantes y dice lo siguiente. Él trajo el pasaje donde cuando Moisés descendió del monte. ¿Sí o no? ¿Qué pasó cuando Moisés descendió después de haber estado en la presencia de Dios? Resplandecía su rostro. ¿Y qué hizo Moisés? Se puso un velo. Se puso un velo. Lo que significa que al ponerse el velo, ¿qué pasó con las vestiduras que tenía puestas Jesucristo? No podían contener la radiación de esa luz. ¿Están entendiendo el paralelo que este hombre está presentando? Está poniendo en perspectiva la deidad de Jesucristo. Y para ponerlo en esa perspectiva está comparando con ¿cuánto tiempo estuvo Moisés en la presencia de Dios? 40 días en ayunas, escuchándole, en comunión con él, y dice que su rostro irradiaba. Yo me imagino que las personas se asustaban y se puso un velo y eso lo contenía. Pero cuando Jesús le mostró a Pedro, a Jacobo y a Juan quién era él verdaderamente, dice que su cara resplandecía como el sol. Ahora, mire esto que interesante. ¿Cómo distingue usted a las personas? ¿Cómo distingo yo a Juan? Que Juan es, ¿cómo distingo yo? ¿Cómo sé yo que él es mi hermano? Por el rostro, ¿verdad? Porque lo conozco. Entonces, digamos, a una distancia, yo puedo mirar y yo digo, así sí es Juan. Y lo puedo confirmar porque yo sé cómo es él en su rostro, sus facciones y por demás y todo. Y lo identifico. Hermano y hermana, el rostro del Señor Jesucristo dice que resplandecía como el sol. Resplandecía como el sol. El Señor Jesucristo se transformó en frente de estas 3 personas. Se llevó 3 testigos. Se llevó 3 testigos. Privilegiados, pero testigos. Y enseguida dice que sus vestiduras, ¿sé qué? Blancos como la luz. O sea que el rostro era más brillante, más potente que las vestiduras. Pero las ropas que él tenía encima, que él tenía puestas, no pudieron contener eso. Moisés se tapaba su cara con un velo. Ya estuvo. Y en esta experiencia, en lo que pasó aquí, dice el verso 3, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti y otra para Moisés y otra para Elías. Y si usted busca las porciones paralelas, va a decir que Pedro dijo esto porque no sabía lo que hablaba. Y era obviamente que él estaba en un estado de shock, ¿verdad? Y estaba expresando lo que él sentía. Él no se quería ir de ahí.
Sin embargo, sin profundizar mucho en eso, ¿usted cree que Elías y Moisés necesitaban una enramada? Estaban en la gloria. Y esto se nos presenta así, hermano, hermana, para que entendamos varias cosas. Una, es una confirmación de que hay vida después de la muerte. Amén. Amén. Lo creemos. Aquí está una confirmación. Esto era tan tangible, tan real para ellos. Pedro dijo, yo aquí me quiero quedar. Yo no me quiero ir de aquí. Y se apareció Moisés y Elías. Sin entrar mucho en esto, otra razón por la que aparecieron Moisés y Elías era porque Moisés representaba la ley y Elías los profetas, ¿verdad? ¿Y cuál era el complemento de todo eso? Jesucristo. Jesucristo. ¿Estamos entendiendo? En el tiempo de la antigüedad, cuando Israel sale de Egipto y todo demás, Dios le entregó la ley a Moisés. Después de Moisés vinieron los profetas para dar dirección al pueblo de Israel, para reprenderlos, para decirles, mire, han dejado a Dios, están en idolatría, todo por demás. ¿Y con qué culmina todo esto aquí al otro extremo? Con Jesucristo. Con Jesucristo. En ese cuadro, en esa imagen, hermano y hermana, tenemos el complemento de lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Ahora, recuerde, y solo vamos a pasar rápido. Dice que viene una voz del cielo y dice, en el cual tengo complacencia, ¿verdad? Viene el Padre con una voz de trueno y con una voz de mando poderosa, les dice a Pedro, a Juan y a Jacobo, les dice, este es mi hijo, este es mi hijo, a él oíd. En otras palabras, sí, ahí está Moisés, él cumplió su parte. Sí, ahí está Elías en representación de los profetas, ellos cumplieron su papel. Pero este es mi hijo, en él me complazco, a él escuchen. Él viene, en otras palabras, él viene a terminar esta obra. Es por esa razón, hermano y hermana, que nosotros somos salvos por medio de creer en Jesucristo. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo es el único que puede dar perdón de pecados, hermano y hermana. Y esto fue lo que la religión no pudo aceptar. No, yo soy de Moisés. La religión no pudo aceptar que Jesucristo es el único que puede perdonar pecado, que puede salvar su vida y mi vida. Dice de que al escuchar esa voz, aquello les dio temor. Naturalmente, ¿verdad? Les dio temor. Y Jesús se les acercó en el verso 7 y los tocó y les dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino que ya solo había quedado Jesús. Elías se había ido, Moisés se había ido, la nube y todo lo que se había presentado se había ido. Y descendieron del monte. Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Yo me imagino, wow, yo no sé estos hombres cómo aguantaron. ¿Cómo aguantaron ellos para no contarle a los demás, para no contarle a sus familiares, para no decirle, mira, vos no sabes lo que yo vi? Usted no sabe quién es este Jesús, yo sí. Yo lo vi cuando Él se transformó verdaderamente en lo que Él es. Yo escuché la voz de Dios que dijo, este es mi hijo. Pero el Señor les dijo, no vayan a decir nada, no vayan a decir nada. Ahora, regresemos ahí rápido, porque miren lo que venía pasando. Yo quería agregar esto. Miren lo que venía pasando aquí. Váyase al 16:13. Porque yo quiero que rápidamente usted vea la progresión o como Dios va haciendo obra en su vida y en mi vida.
¿Lo tenemos? Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿quién es Jesús? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Hermano, hermana, ¿quién dice usted que es Jesús? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Cómo se le ha revelado Jesús a usted en su vida? ¿Cuánto conoce usted de Jesucristo? Si decimos de que tenemos un dicho bien común, y es de que voy a escudriñar el rostro del Señor. Pues ahí decía la palabra que el rostro del Señor es como el sol, sus vestiduras blancas como la luz. En uno de los paralelos dice: más blancas que ningún hombre las puede hacer así de blancas, esas vestiduras. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Ha tenido usted una revelación de Jesucristo? Pero de ese Jesucristo que es Dios. Sí, de ese Jesucristo que puede hacer milagros. Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Usted y yo leemos eso ahí bien fácil. Eso lo leemos bien fácil. Pero si usted se pone a pensar que para un judío en esa época hacer esa declaración era una cosa bien seria. Era una cosa bien seria. Hacer esa declaración de que ese hombre que estaba ahí enfrente de él era, ¿cómo dice? El Cristo, el ungido. Y enseguida le agrega, le dice: el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Ahora, mire lo que dice el Señor: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué? No se lo reveló ni carne ni sangre. En otras palabras, Pedrito, usted no tiene ni la capacidad mental para haber salido con eso. Eso se lo ha confirmado Dios. Ahora, mire un detalle importante, un detalle curioso. Pedro no había sido investido del poder del Espíritu Santo. Todavía. ¿Verdad? ¿Verdad que no? Mi Padre que está en los cielos, y yo también te digo, esa parte dejémosla ahí. Este mismo Pedro, mire esto, este mismo Pedro, 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y hasta ser muerto, morir, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, en otras palabras, a reprenderle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera te acontezca esto. Hermano, hermana, déjeme decirle esto en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando usted se encuentre teniendo pensamientos de autocompasión, acuérdese que vienen de parte del enemigo. Pobrecito yo, qué sé yo, ahora no, whatever. Pobrecito yo, nadie me quiere, nadie me habla, no tengo amigos, me siento todo me sale mal. Es bien común eso, hermano, hermana, pero mire lo que dice aquí, mire lo que dice aquí la palabra del Señor.
quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. Y yo creo, hermano, hermana, que el Señor estaba mirando fijamente a los ojos de Pedro, pero le estaba hablando al demonio que estaba utilizando la boca de Pedro. Porque yo no le puedo decir cuánto tiempo pasó entre el verso 13 y el verso 20 y la porción que estamos leyendo. Pero le puedo decir de que ese mismo discípulo lleno de energía, con fe, que seguía a Jesucristo y decía, ¿verdad?, que lo iba a defender y todo hasta la muerte. Y el Señor le dijo, wow, Pedro, bienaventurado. Eso te lo reveló Dios, te lo reveló mi Padre. En otro momento le tenía que decir el Señor, quítese de aquí. Quítese de aquí, no me venga con esas cosas, no me hable de esas cosas. Entonces, hermano, hermana, yo le quiero decir en esta tarde, usted cobre ánimo en el nombre del Señor. No deje que el enemigo le meta pensamientos de autocompasión. No deje que el enemigo le diga que usted es un perdedor o una perdedora. No deje que el enemigo le esté queriendo sobar el hombro y diciéndolo, mire, usted no tiene a nadie, usted está solo, usted no tiene amigos. Mátese. Porque eso es lo que está buscando el diablo. Hermano, hermana, usted no sabe cuántas personas aquí en este país se quitan la vida a diario. A diario. A diario. A diario. Por cosas que en realidad, si usted pone en papel y empieza a mirar, wow, por eso lo hizo, no valía la pena. El Señor Jesús nos está enseñando a identificar la voz del enemigo y a reprenderla en el nombre de Él. Quítese de aquí. Me está estorbando. No me está dando nada bueno. No me sirve para nada. Porque no pone las cosas, la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Vamos a dejarlo ahí, se nos está cortando el tiempo, pero le quiero dejar, hermanos, sus pensamientos, medítelo, una revelación de Jesucristo. Búsquela, hermano y hermana. Dese cuenta usted que el Señor se llevó a Pedro, a Jacobo, a Juan, y mire que los llevó a un lugar aislado, los llevó a un lugar alto. Subieron y creo que fue en Lucas, en el texto paralelo dice, y ellos casi que se dormían, pero lograron permanecer despiertos, y ahí fue cuando el Señor se transformó. Iglesia, que no nos vayamos a quedar dormidos. No se vaya a quedar dormido, porque usted se puede perder una revelación de Jesucristo para su vida. Se puede perder una resolución, una respuesta que el Señor tenga para su vida. No se vaya a dormir, hermano y hermana, porque en el momento en que usted se duerme, de pronto es el momento donde el Señor le iba a entregar algo específico para usted. Busque esa revelación del Señor. Escudriñe el rostro del Señor. Búsquelo en la palabra. Busque en oración, que el Señor siempre está presto para ayudar. Amén. Amén.